Bienvenidos a Leyendas del Otoño. Antes de empezar, cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás escuchando. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras historias. La duquesa del Severn Romance histórico en la Inglaterra de 1809 Inglaterra, año de 1809. Para algunos, la muerte llega como un susurro. Para Catherine Wexford, llegó como el estruendo de una vieja estructura cediendo bajo la lluvia. La tarde caía sobre el camino secundario junto al río Severn. Dentro del carruaje, sacudido por la tormenta, Catherine acomodó la manta de lana sobre los hombros frágiles de su tía, Lady Margot Fenimore. Frente a ellas, la joven doncella Lucy apretaba la correa de cuero junto a la ventanilla, con los nudillos blancos de miedo. «Deberíamos haber pospuesto el viaje», murmuró Catherine casi para sí. «La tormenta está empeorando». Lady Margot abrió los ojos, azul pálido por la edad, pero aún llenos de carácter. «Tonterías, niña. Los médicos en Bath nos esperan desde hace semanas. Mi salud no mejorará en esa casa helada de Londres». Lucy se atrevió a intervenir con la voz temblorosa. «Perdón, mi lady. Pero la lluvia y el viento. Quizá podríamos detenernos en el próximo pueblo». No llegó a terminar. El carruaje se ladeó bruscamente hacia la derecha. Se oyó el grito ahogado del cochero, y luego, un sonido que Catherine recordaría hasta el final de sus días. El crujido desgarrador de la madera al partirse. El mundo se volcó. El carruaje cayó al vacío. Un golpe brutal. Agua helada. Oscuridad. El río Severn. El río Severn en abril no perdona. Catherine emergió a la superficie jadeando, los pulmones ardiéndole. Pedazos del carruaje flotaban a su alrededor, arrastrados por la corriente enfurecida. Su vestido de viaje pesado y empapado tiraba de ella hacia el fondo. «¡Tía Margot!», gritó girando desesperada. «Lucy». Un destello de tela pálida atrapó su mirada. El cuerpo de Lady Margot flotaba boca abajo, inmóvil, unos metros más allá. Catherine intentó nadar hacia ella, pero algo la sujetaba. Miró hacia abajo. Su pie estaba atrapado entre restos de madera del carruaje, como si el río mismo se negara a soltarla. Tiró, se retorció, se arañó las manos intentando liberarse. Cada ola la hundía un poco más. El frío le entumecía los músculos. Trató de gritar, tragando agua. Un pensamiento nítido cruzó su mente. Así moriré, sola en el Severn, como un animal atrapado. Estaba a punto de rendirse cuando unas manos fuertes la sujetaron por debajo de los brazos y la levantaron hacia la superficie. «Deja de luchar», ordenó una voz profunda tan autoritaria que atravesó el pánico de Catherine. «Te tengo, estate quieta». Era un hombre alto, de hombros anchos, el cabello oscuro pegado a la frente por la lluvia. Su camisa blanca se pegaba a su cuerpo mientras la sostenía contra la corriente. «Mi pie», alcanzó a decir Catherine. «Está atrapado». Él asintió con seriedad. «Respira hondo». «Ahora». La soltó un segundo que le pareció una eternidad y buceó. Catherine sintió sus manos en el tobillo, la presión de la madera moviéndose, un dolor agudo. Y de pronto, el pie quedó libre. «Agárrate a mí», dijo él al salir a la superficie, rodeándola con un brazo. «No me sueltes». La llevó nadando hacia la orilla, luchando contra la corriente como si el río fuera un enemigo personal. Cuando por fin tocaron tierra, la alzó en brazos y la dejó en la orilla embarrada. «Respira», ordenó, girándola de lado. Catherine tosió hasta que el agua salió de sus pulmones. Al alzar la vista, lo vio ya de nuevo de pie, mirando el río, el gesto duro. «Mi tía, Lady Margot». «Y Lucy, mi doncella», susurró Catherine. Él siguió la dirección de su mano temblorosa y se lanzó otra vez al agua. Logró arrastrar el cuerpo de Lady Margot hasta la orilla, pero el rostro inmóvil de la anciana ya decía lo que sus palabras confirmaron. «Lo siento, ya estaba muerta cuando llegué». Un grito ahogado resonó río abajo. «Señorita Catherine». Era Lucy, aferrada a una rama caída que sobresalía del agua. El hombre corrió por la orilla, se metió otra vez en el río
y sacó a Lucy hasta la seguridad del barro. «El cochero», musitó Catherine temblando. «¿Dónde está?» El desconocido la miró con gravedad. Su cuello se rompió en la caída. Murió en el acto. El mundo empezó a girar. Catherine intentó levantarse, pero las fuerzas la abandonaron. Lo último que vio antes de desmayarse fueron unos ojos azules intensos, llenos de sincera preocupación, mientras aquel extraño la sostenía entre sus brazos. El duque de Ashbourne despertó envuelta en mantas, con el olor a leña húmeda y lana secándose. La lluvia ahora era un golpeteo constante contra las ventanas. Estaba en una habitación pequeña pero limpia. Una chimenea ardía con un fuego tranquilizador. «¿Se ha despertado?» «Bien». Era la voz del hombre del río. Catherine giró la cabeza. Él estaba junto a la ventana, ahora seco y vestido con ropa elegante. Un verdadero caballero, y no de fortuna modesta precisamente. Sus facciones eran severas, aristocráticas, de unos 30 y tantos años, con una postura que gritaba mando y disciplina. «¿Dónde estoy?», susurró. «En The King's Arms, una posada en el pueblo de Thornbury», respondió. Era el refugio más cercano. El médico ya la revisó. Está magullada y exhausta, pero se recuperará con descanso. ¿Y Lucy? Está a salvo. Descansa en la habitación contigua. Solo tiene heridas leves. Catherine cerró los ojos aliviada. ¿Y mi tía? Él guardó silencio un instante. He ordenado que el cuerpo de Lady Margot Fenimore sea puesto con respeto en la bodega de la posada, hasta que podamos hacer los arreglos adecuados. También el del cochero. La bondad en su voz estuvo a punto de derrumbar las defensas de Catherine, pero se obligó a mantener la compostura. «El puente», logró decir. «¿Por qué se derrumbó?» Los ojos azules del hombre se endurecieron, porque ha sido abandonado durante años. La madera estaba podrida, el mantenimiento se ignoró. Ya he enviado un mensaje al magistrado local exigiendo una investigación. Catherine lo miró con atención. Y entonces, él se presentó. «Soy Alexander Greymore, duque de Ashbourne. Regresaba de mis tierras en el norte cuando vi su carruaje cruzar el puente, justo antes de que cayera. Un duque». Catherine sintió cómo el rubor le subía al rostro, incluso en medio de su dolor. Su gracia. No tengo palabras para agradecer lo que ha hecho. Me salvó la vida, y salvó a Lucy. Cualquier hombre de honor habría hecho lo mismo, respondió con brusca modestia, aunque algo en su expresión dejaba claro que no estaba acostumbrado a que lo agradecieran demasiado. Un médico entró, los examinó a ambos, confirmó que Catherine necesitaba al menos 2 días de reposo. Ella abrió la boca, angustiada. «No tengo recursos para una estancia tan larga. Mi tía llevaba el dinero. Yo... Los gastos están cubiertos», la interrumpió el duque. «No es asunto del que deba preocuparse. No puedo aceptar tanta caridad, su gracia». «No sería correcto». «Lo que no sería correcto», replicó con firmeza, «es que se preocupara por monedas después de casi morir ahogada. Considérelo resuelto». La conversación terminó, pero algo quedó claro para Catherine. El duque de Ashbourne no era solo un rescate providencial. Era un hombre acostumbrado a mandar, actuar y hacerse obedecer, y justamente por eso, lo que estaba a punto de ofrecerle cambiaría su destino para siempre. Una dama sin nombre. Al día siguiente, el abogado de Lady Margot llegó desde Londres. Se llamaba Mr. Graves, un hombre delgado, con gafas y aspecto de traer malas noticias. En el pequeño salón de la posada, con Lucy sentada rígida en una esquina y el duque presenciando la reunión, Mr. Graves despejó la garganta. «Miss Wexford, lamento informarle que según el testamento de Lady Margot, todo su patrimonio pasa a manos de su sobrino, el señor Timothy Fenimore». Catherine sintió un vacío helado en el estómago. Recordaba a Timothy vagamente, arrogante, despectivo con su tía y aún más con su sobrina pobre. «¿No dejó ninguna provisión para mí?», preguntó manteniendo la voz todo lo firme que pudo. «Yo mismo le sugerí a su señora que actualizara su testamento desde que usted vino a vivir con ella», admitió Mr. Graves, apesadumbrado.
pero siempre decía que aún había tiempo. Solo hay un pequeño legado para su ama de llaves de Londres. En cuestión de minutos, la realidad se impuso. Lady Margot, la única persona que le daba un lugar en el mundo, había muerto. El cochero había dejado viuda y 3 huérfanos. Y Catherine ya no tenía hogar, ni renta, ni futuro. Podría buscar trabajo como institutriz o dama de compañía, dijo el abogado. Tiene educación y modales, pero a los 27 años y sin referencias recientes podría ser difícil. Demasiado mayor para el mercado matrimonial, demasiado comprometida por la desgracia para muchas casas respetables, demasiado sola. Cuando el abogado se fue, el duque se acercó a la ventana donde Catherine miraba sin ver la calle del pueblo. Su situación es precaria, dijo él sin rodeos. Créame, su gracia, lo tengo muy claro. Permítame hablar con franqueza, Miss Wexford. Hasta ahora no ha hecho otra cosa, respondió ella con una chispa de ironía, agotada. Él no se ofendió. Todo lo contrario. En sus ojos apareció algo parecido a respeto. No tiene familia que la reciba. Sin recursos. Las únicas opciones que le ofrecerá el mundo serán injustas. Yo regresaré a Londres dentro de unos días. Si lo desea, puedo escoltarla hasta allí. Mi doncella y mi ayuda de cámara irán en el carruaje. Las apariencias se cuidarán. Una vez en Londres, mi hermana puede alojarla temporalmente mientras encuentra un puesto adecuado. Catherine lo miró, desconfiada y agradecida al mismo tiempo. Sabía que dependiendo de un duque, aunque fuera brevemente, se ataba a un mundo de murmuraciones, pero también sabía que no tenía alternativa. Acepto, su gracia, dijo al fin. Con gratitud. Confesiones en el camino. El viaje a Londres duró 3 días. El carruaje del duque era amplio, forrado en cuero burdeos. Cada detalle hablaba de riqueza discreta. Lucy miraba todo con ojos enormes. El propio duque viajaba dentro del carruaje, acompañado de su valet, Peters, respetando las normas de decoro. El traqueteo constante y la intimidad forzada del espacio hicieron algo curioso. Derribaron barreras. Mientras el paisaje verde de Inglaterra pasaba por las ventanillas, Catherine y Alexander intercambiaron confidencias que, en cualquier salón londinense, habrían sido impensables. Él le habló de su hermano mayor, Charles. Era brillante y encantador, dijo, la mirada perdida en el horizonte. Pero se creía intocable. Un día durante una cacería, apostó que podía saltar una valla peligrosísima. Había estado bebiendo. Yo supe al verlo preparar el salto que iba a morir. Le grité que se detuviera. Se rió y espoleó al caballo. El animal se negó en el último segundo. Charles voló por encima y se rompió el cuello. Guardó silencio un momento. Heredé un título que nunca deseé porque mi hermano nunca creyó que las reglas se aplicaran a él. Catherine, en voz baja, le habló de su propio padre, el vizconde Wexford. Un hombre que había jugado con inversiones fraudulentas hasta arruinar a la familia, ignorando las advertencias de su hija mayor. Me dijo que las finanzas no eran asunto de mujeres, que me ocupara del bordado. Recordó con amargura. Perdimos todo. Él murió de vergüenza. Mi madre se fue a vivir con mi hermana Margaret, que se casó con un rico comerciante. Me ofrecieron ir con ellas, pero como sirvienta sin sueldo, casi una sombra. Preferí trabajar con Lady Margot por un pequeño salario y algo de dignidad. El duque escuchó atento. ¿Y su compromiso?, preguntó con cuidado. Catherine tragó saliva. Estuve comprometida con Edmund Hartley, segundo hijo de un conde. No era rico, pero sí respetable. Creí que me quería, hasta que conoció a Margaret. Rompió el compromiso. La familia me culpó a mí, y 6 meses después estaban casados. Así que sí, su gracia. Estoy muy acostumbrada a ser siempre la opción menos deseable. Los ojos azules del duque chispearon de indignación. Entonces su familia es ciega, dijo con firmeza. Usted tiene fortaleza, inteligencia y una dignidad que pocos poseen. Catherine se obligó a tomarlo como cumplido educado, nada más. Pero algo en su pecho dio un pequeño salto traicionero. Londres y las murmuraciones. En Londres, la hermana del duque,
Lady Victoria Harfield, los recibió en su elegante casa de Mayfair con una mezcla de curiosidad y calidez. Cualquier amiga de Alexander es bienvenida aquí, declaró examinando a Catherine con ojos perspicaces. Pronto, Victoria se convirtió en aliada. Catherine, instalada en una hermosa habitación azul, comenzó a responder anuncios en el periódico The Times, institutriz, dama de compañía, cualquier puesto respetable. Sin embargo, en cada entrevista, la misma sombra asomaba. ¿Usted es la señorita que fue rescatada por el duque de Ashbourne?, preguntaban las señoras con sonrisas heladas. Y está viviendo en casa de su hermana. Las caras se endurecían. Las miradas se volvían frías. Las puertas se cerraban discretamente. Mi casa no puede permitirse rumores, Miss Wexford, decían algunas. Necesito una institutriz cuya reputación esté por encima de toda sospecha. El mundo al revés. El hombre que la había salvado del río ahora la hundía, sin quererlo, en las aguas turbias de la murmuración social. Mientras tanto, Alexander visitaba la casa de Victoria con alarmante frecuencia. Siempre tenía un motivo. Noticias sobre la investigación del puente, novedades del abogado, asuntos de logística. Pero cuando sus ojos buscaban a Catherine al entrar, quedaba claro que la verdadera razón era otra. Victoria, divertida, se lo comentó una tarde. Mi hermano jamás se ha interesado tanto por ninguna dama en años, Miss Wexford. Y créame, lo he observado. Catherine enrojeció. No podía permitirse alimentar esperanzas que el mundo se encargaría de aplastar. El baile y la rumorosa. Un día, Lady Victoria entró en la habitación de Catherine con expresión decidida. Esta noche iremos al baile de Lady Crawford. Y tú vendrás con nosotros. No puedo, protestó Catherine. No tengo vestidos ni posición. Como mi invitada tienes ambas cosas, replicó Victoria. Ya mandé traer varios vestidos de mi modista. El mundo solo conoce chismes sobre ti. Es hora de que te vean tal como eres. Una dama educada que ha sufrido una desgracia y se comporta con absoluta corrección. Catherine eligió un vestido de seda verde pálido que realzaba sus ojos. Lucy le arregló el cabello con manos cuidadosas. Al llegar al salón de Lady Crawford, las conversaciones bajaron de volumen. Los ojos se clavaron en ellos, el duque de Ashbourne, su hermana, y la misteriosa señorita que vivía bajo su techo. Lady Crawford las recibió con cortesía vigilada. He oído hablar de su desgracia, Miss Wexford, dijo. Qué terrible. Menos mal que su gracia estaba ahí. Catherine respondió con calma, contando lo justo. A su alrededor, las damas escuchaban, midiendo cada palabra, pesando cada gesto. Entonces, una voz cortante cortó el murmullo. Su gracia, qué placer verle por fin en sociedad. Era Lady Henrietta Blackwell, viuda rica, hermosa, envuelta en un vestido rojo demasiado atrevido para el gusto de muchas. Sus ojos oscuros se posaron en Catherine como si fuera una intrusa. ¿No va a presentarme a su acompañante?, preguntó con veneno dulce. El duque hizo la presentación. Henrietta sonrió con fingida amabilidad. He oído tanto sobre usted, Miss Wexford. Qué historia tan conveniente. Tener un accidente justo cuando pasaba el duque, terminar en casa de su hermana. Algunas dirían que parece todo muy bien planeado. El aire se congeló. Catherine sintió la ira subirle por la garganta, más por Lady Margot y el cochero muerto que por ella misma. Solo una mente acostumbrada a la intriga pensaría así, respondió en voz baja, pero firme. Yo casi me ahogué. Vi morir a mi tía. No planeé nada, pero supongo que quien vive calculando cada movimiento, supone que todo el mundo hace lo mismo. Un murmullo recorrió el salón. Lady Henrietta abrió la boca, indignada, pero el duque la interrumpió. Su voz sonó fría como el acero. Lady Henrietta, Miss Wexford ha sido mucho más cortés de lo que usted merece. Exijo que retire esa insinuación vergonzosa. Yo solo repetía lo que otros comentan, balbuceó ella. Entonces esos otros son necios, y usted también por dar voz a sus maldades, sentenció Alexander. Catherine Wexford,
Casi muere por culpa de la corrupción y la negligencia de hombres que ya están siendo investigados. Cualquiera que mancille su nombre tendrá que responder ante mí. Aquello fue un golpe público. Lady Henrietta se retiró, humillada, con una sonrisa tensa que prometía venganza. Poco después, la orquesta comenzó un vals. El duque se volvió hacia Catherine. «¿Miss Wexford me concedería esta pieza?» Ella dudó. Bailar con él, después de esa defensa pública, sería encender aún más los rumores. Pero la forma en que él la miraba le hizo olvidar el resto. Sería un honor su gracia. Susurró. Cuando su mano se posó en su cintura y la guiaba con seguridad por el salón, Catherine sintió que el mundo se estrechaba a ese pequeño espacio que compartían. «Baila muy bien», dijo él en voz baja. «Usted también, su gracia. Supongo que ha tenido práctica». «Tal vez, pero ninguna que haya disfrutado tanto como esta». El corazón de Catherine dio un vuelco. «No debería decir esas cosas», murmuró. «La gente podría malinterpretarlas». «Quizá me gustaría que lo hicieran», contestó él, mirándola a los ojos. «Quizá quiero que vean que hay algo entre nosotros». «Eso es imposible», susurró ella casi con dolor. «Usted es un duque, yo no soy nadie. Lo que siente es gratitud, responsabilidad, nada más». «¿Está tan segura de lo que siento?», respondió él con una intensidad que la dejó sin aliento. «Porque yo lo tengo muy claro». El vals terminó, pero las palabras quedaron flotando entre ellos. Más tarde, esa misma noche, un administrador se acercó a Catherine con una propuesta inesperada. El marqués de Denbury buscaba una institutriz para sus 3 hijas en Northumberland. Le ofrecía casa, comida, un salario modesto y, sobre todo, distancia. Distancia de Londres. Distancia del duque. Distancia de un sentimiento que amenazaba con romperle el corazón. Catherine aceptó. Huir. O quedarse. Cuando el duque se enteró, fue en el vestíbulo de la casa de Victoria, a altas horas de la noche. ¿Aceptó un puesto en Northumberland?, preguntó, con la voz contenida. Sí, su gracia. Es un empleo honesto. Es lo que he buscado desde que llegué. Es un exilio, replicó. Un encierro en una casa ajena, criando hijos que no son suyos, lejos de todo lo que podría ser. Es independencia, dijo ella alzando la barbilla. Es dignidad. No puedo seguir viviendo de la caridad de su hermana, ni de la suya. Él dio un paso más cerca. No huye de la caridad, Catherine. Huye de mí. De lo que siente. Las palabras le dolieron porque eran verdad, pero se obligó a responder con frialdad. No hay nada de lo que huir, su gracia. Lo que usted siente es responsabilidad. Lo que yo siento es gratitud. Nada más. Los ojos de Alexander se ensombrecieron. Mienta si quiere, pero no a mí. Ni a usted misma. Lo que usted propone es imposible, insistió ella, esforzándose por mantener la voz firme. El mundo lo destruiría por casarse con una mujer sin fortuna, con una reputación ya manchada por chismes. Terminaría odiándome. No permitiré que se arruine por un impulso pasajero. El silencio entre los dos se volvió insoportable. Finalmente, el duque se retiró un paso, erguido como un soldado. Si esa es su decisión, Miss Wexford, dijo con frialdad, la respetaré. Le deseo una vida tranquila en Northumberland. Se marchó, y el portazo silencioso que dejó tras de sí sonó en el corazón de Catherine como el derrumbe de otro puente. La verdad sobre el pasado. Durante una semana, el duque no volvió a la casa de Victoria. No envió cartas, no mandó recados. El silencio pesaba más que cualquier reproche. Fue Victoria quien, una noche, decidió hablar claro con Catherine. «Has herido a mi hermano donde más le duele», dijo, «al insinuar que sus sentimientos son débiles, equivocados, que tú sabes mejor que él lo que debe sentir». La noble le contó entonces la historia completa de Lydia Fairchild, la joven que había roto el compromiso con Alexander para casarse con un conde mucho más rico. Le dijo, casi con estas mismas palabras, que el amor no paga vestidos ni casas en Londres, explicó Victoria. Desde entonces,
Alexander desconfía de las mujeres en apuros. Y tú, sin querer, le diste el mismo golpe. Le dijiste que lo que sentía no era real, que se engañaba. Esas palabras se clavaron en Catherine más profundo que cualquier crítica. Esa misma semana, Lady Henrietta fue aún más lejos. Irrumpió en casa de Victoria acusando a Catherine de haber planeado el accidente para atrapar al duque. Llegó a decir que era una víbora acogida bajo ese techo. Catherine, esta vez, no se contuvo. «Yo casi muero en ese río», respondió de pie en el vestíbulo con la casa entera de testigo. «Vi morir a mi tía ahogada, señora. Si cree que alguien podría tramar algo así, dice más de su mente que de la mía». Y, mirándola directamente a los ojos, añadió: «La única diferencia entre usted y yo, Lady Henrietta, es que yo nunca he perseguido al duque cuando él claramente no me deseaba. Usted lleva 2 años haciéndolo. Yo ni siquiera lo busqué. Y aún así, él me eligió». Fue la primera vez que Catherine dijo en voz alta lo que su corazón ya sabía. Alexander la había elegido. Esa noche, sin dormir, miró sus maletas casi listas para Northumberland y comprendió que su huida no era valentía, sino cobardía. «Te amo». Al amanecer tomó una decisión. Le pidió a Victoria que mandara un recado al duque. Necesitaba hablar con él. Alexander llegó más rápido de lo que habría creído posible. Tenía el rostro cansado, las ojeras marcadas, pero el porte seguía siendo el de siempre. Se quedaron solos en el salón. «Le debo una disculpa», empezó Catherine. «Le hablé desde el miedo y el orgullo, no desde la verdad. Al negarme a creer en sus sentimientos, al decirle que eran solo responsabilidad, le hice lo mismo que Lydia Fairchild, aunque mis motivos fueran distintos». Él no dijo nada. La miraba, tenso, como si tuviera miedo de moverse y romper algo frágil. «La verdad es que tengo miedo», continuó ella bajando la voz. «Miedo de no estar a la altura, de que la sociedad lo destroce por mi culpa, de que un día despierte y se arrepienta de haberme elegido, de que me vea como todos los demás, un peso, una carga, una mujer que no vale lo suficiente». Alexander dio un paso hacia ella, otro, hasta quedar a una distancia en la que Catherine podía notar el temblor casi imperceptible en sus manos. «Te equivocas», dijo al fin, y fue la primera vez que la tuteó. «Catherine, tú no eres una carga. Eres la mujer más fuerte, más digna que he conocido. Me desafías, me obligas a ser mejor. Te admiro, te respeto y te amo». Las palabras cayeron entre ellos como un rayo de verano. «Te amo», repitió él sin apartar la mirada. «Desde que abriste los ojos en aquella orilla y te negaste a llorar delante de un desconocido. Desde que discutimos sobre novelas en el carruaje. Desde que enfrentaste a Henrietta sin perder la elegancia. Te amo, Catherine Wexford, y quiero pasar mi vida demostrándote que eres digna de todo lo que el mundo te negó». Las lágrimas por fin rompieron la barrera de Catherine. «Yo también te amo», susurró, con la voz quebrada. «He intentado no hacerlo, he intentado convencerme de que era imposible, pero te amo, y me duele, y me da miedo, pero es la única verdad que importa». Él la tomó entre sus brazos y la besó, no como un héroe rescatando a una damisela, sino como un hombre que por fin alcanzaba algo que creía destinado a perder. Catherine le devolvió el beso con toda la pasión de semanas de negación y años de sentir que no merecía amor. Cuando se separaron, apoyó la frente en la de ella. «Cásate conmigo», pidió él. «No por gratitud, no por seguridad, sino porque me amas, porque quieres elegirnos a los dos, todos los días». «Sí», respondió Catherine firme. «Sí, Alexander, me casaré contigo». Escándalo, justicia y familia. El compromiso apareció en el periódico The Times pocos días después. Londres estalló en rumores. Una duquesa sin fortuna. Una nadie tomada de la mano por uno de los títulos más importantes de Inglaterra. La mujer que casi muere en el Severn casándose con su salvador. Algunos se indignaron. Otros suspiraron. Muchos mantuvieron la boca muy ocupada, chismeando. El antiguo magistrado responsable del puente,
cayó en desgracia cuando el investigador del duque sacó a la luz lo que Alexander sospechaba: corrupción y desvío de fondos destinados al mantenimiento de puentes y caminos. Los periódicos contaron la historia con fervor. El duque de Ashbourne quedó como un ejemplo de noble que no se limita a su riqueza, sino que la usa para exigir justicia. Eso cambió algo importante. La historia ya no era la cazafortunas que atrapó a un duque, sino la víctima valiente de una tragedia injusta a la que el destino, por una vez, sonrió. No todos lo aceptaron. Lady Henrietta intentó sembrar rumores de que el duque se lo debía, que había roto una especie de entendimiento tácito con ella, pero amigos de Alexander y la mismísima duquesa viuda, su abuela, se encargaron de desmentirla públicamente. La reputación de Henrietta quedó destruida. Terminó retirándose al campo, lejos de las risas a sus espaldas. También aparecieron de pronto unas visitas indeseadas. Margaret, la hermana de Catherine, y su marido, Richard Sutton. Llegaron exigiendo reconciliación y sugiriendo que una duquesa debería, por supuesto, ayudar a su familia, sobre todo a los negocios de su cuñado. Catherine los recibió con la cabeza en alto y el duque a su lado. Por primera vez en muchos años, miró a su hermana sin encogerse por dentro. «Llevas 3 años sin escribirme», dijo. «No me ofreciste ayuda cuando murió Lady Margot. Me invitaste una vez a tu casa, pero solo como sirvienta de mi propia madre. Hoy estás aquí porque mi futuro marido es un duque, no porque te importe cómo estoy». Margaret palideció, pero Catherine no se detuvo. «No estaréis en mi boda. Mi madre sí es bienvenida. Si de verdad quiere intentar reparar el daño, vosotros no». Alexander, silencioso hasta ese momento, añadió en tono helado: «Cualquiera que intente manchar el nombre de mi futura esposa, encontrará en mí a un enemigo decidido. Y tengo muchos recursos para hacer daño, especialmente a negocios sospechosamente interesados en mi fortuna». Los Sutton se marcharon con el rabo entre las piernas. Poco después llegó una carta distinta, temblorosa, dolorosa. Era de la madre de Catherine, pidiéndole perdón, admitiendo que había fallado como madre y suplicando permiso para asistir a la boda. «No sé si puedo perdonarla del todo», confesó Catherine al duque, «pero quiero darle una oportunidad, no por lo que era, sino por lo que tal vez aún podamos construir». Alexander sonrió con ternura. «Ese corazón tuyo, Catherine, es una de las cosas que más amo. Tu capacidad de ser justa, hasta con quien no lo merece. Una boda y un puente nuevo». La boda se celebró en junio, en la iglesia de St. George, Hanover Square. No fue un evento gigantesco, pero sí digno de un duque. Unas 200 personas, en lugar de las 500 que la duquesa viuda hubiera deseado. Catherine caminó por el pasillo con un vestido sencillo y elegante, del brazo del tío del duque, que se ofreció a entregarla en nombre de la familia Greymore. Lucy la observaba desde un banco, con lágrimas en los ojos y un orgullo desbordado. En el altar, Alexander la esperaba con un brillo en la mirada que hizo que todo lo demás se desvaneciera. Cuando pronunció sus votos, la voz firme, Catherine sintió que cada palabra era un puente entre lo que había sido y lo que sería. La madre de Catherine estaba allí, llorando en silencio. La hermana no. Y Catherine, por primera vez, no sintió que le faltara nada. La vida de duques y duquesas no es solo bailes y salones. Catherine lo descubrió pronto. Usó su posición para algo más grande. Creó la Fundación Fenimore en honor a su tía, dedicada a supervisar el estado de puentes y caminos en todo el país, denunciar la corrupción y financiar reparaciones donde el Estado fallaba. 17 meses después, un frío día de noviembre, Catherine, ahora con 6 meses de embarazo, se encontró de vuelta en Thornbury, junto al río que casi le había robado la vida. A su lado, Alexander la sujetaba por la cintura, vigilándola con esa mezcla de ternura y preocupación que ahora le era familiar. Del otro lado, Lucy, convertida en su asistente personal y casada con el secretario del duque, organizaba papeles para el acto. Frente a ellos un puente nuevo cruzaba el Severn, sólido, de piedra, construido para durar generaciones.
En el centro, una placa decía: en memoria de Lady Margot Fenimore y de todos los que perdieron la vida por la negligencia y la codicia, que nunca volvamos a fallarles. El alcalde dio un discurso, la gente aplaudió, los primeros carruajes cruzaron el arco de piedra. Catherine sintió que el viento frío le llenaba los pulmones con algo nuevo. Paz, tu tía estaría orgullosa, le susurró Alexander. Transformaste su muerte en algo que salvará otras vidas. No lo hice sola, respondió ella apoyando la cabeza en su hombro. Lo hicimos juntos. Esa noche, en una habitación de la misma posada donde se habían refugiado después del accidente, Catherine se miró en el espejo. Ya no era la mujer que se sentía la menos deseable, la que se creía indigna de amor. Seguía siendo Catherine Wexford en esencia, fuerte, terca, sensible, pero ahora también era otra cosa: duquesa de Ashbourne, esposa amada, madre en camino, y mujer que había elegido la valentía sobre el miedo. Alexander se acercó por detrás, rodeándola con sus brazos. ¿En qué piensas?, preguntó. En que estuve a un paso de decirte que no, respondió ella, con una sonrisa tranquila, de irme a Northumberland y pasar mi vida imaginando qué habría pasado si... Él la miró en el espejo, sonriendo también. Me habrías obligado a montar campamento frente al castillo del marqués hasta que cambiaras de opinión, dijo. No te habrías librado de mí tan fácilmente. Ella rió, se giró y lo besó. Menos mal que no fue necesario. Menos mal que, por una vez, elegí creer que merecía esto, susurró. A ti, nuestro hijo, este futuro. Alexander apoyó la frente en la de ella. Lo mereces, Catherine, siempre lo mereciste. Solo hacía falta que tú misma lo creyeras. Y mientras el río Severn corría bajo el nuevo puente, llevando consigo el eco de una tragedia que ya no definía su vida, Catherine comprendió, por fin, la mayor de todas las lecciones. No existen los cuentos de hadas perfectos. Pero sí existen las personas que, aun con miedo, eligen amarse, cuidarse y caminar juntas. Y eso, pensó mientras se dormía en brazos de su duque, es mucho mejor que cualquier final de cuento. Si te gustó esta historia, déjame un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué fue lo que más te tocó del romance entre Catherine y el duque de Ashbourne. Y recuerda, suscríbete a Leyendas del Otoño para más historias de amor, misterio y destinos que cambian en una sola noche.